Me acuerdo a los 16 años fue cuando yo tuve mi primer encuentro genuino con el Espíritu Santo. El primer momento que el Espíritu Santo me llenó, me tocó, me quebrantó, me ministró. Y a partir de ese momento y de ese encuentro que tuve con Él, digo genuino porque nació de un corazón donde verdaderamente yo estaba buscándolo. El Espíritu Santo me había ministrado en otros momentos, pero creo que fue más por su gracia, ¿verdad? Y su deseo de tocarme y despertarme. Pero a los 16 años fue algo diferente, porque me rendí por completo y dije, Señor, háblame, necesito que me llenes, necesito que me hables. Y en este día quisiera compartir un mensaje titulado Espíritu Santo, lléname. Y me acuerdo que a partir de ese momento, a los 16 años, me sentí tan... fue algo muy bonito, fue algo muy lindo en mi vida, algo que me ministró mucho y me marcó mucho. Marcó un antes y un después en mi relación con Dios, en mi caminar, ¿verdad? Como creyente. Pero al regresar, o sea, digo al regresar porque obviamente fue un evento de jóvenes en la iglesia, y al regresar a casa me enfrenté con los mismos retos. ¿A qué me refiero? Las mismas tentaciones, los mismos retos que tuve en mi corazón, mi rebeldía, mi orgullo contra mis padres, mis actitudes. Y me puse a pensar y decirle, pero Espíritu Santo, si me acabas de llenar y tocar, ¿por qué sigo siendo igual? ¿O por qué estoy enfrentando posiblemente los mismos retos o las mismas tentaciones? Y no es hasta ahora, bueno, digo ahora porque estoy compartiendo el testimonio, pero no es hasta que uno va caminando en esta jornada como creyente, día tras día, just going through the fight of a Christian, caminando como un cristiano, como un creyente, que uno se da cuenta, hay un comienzo, y a lo mejor el cambio o cambios no suceden de la noche a la mañana, pero hay una semilla que empieza a dar fruto en nuestras vidas. Y a los 16 años, ese momento, ese encuentro, ahora me doy cuenta, en esta etapa de mi vida, me doy cuenta que eso fue el inicio de esa semilla y el crecimiento. Porque en ese momento empezó algo en mí que fue como un despertar. Se avivó un fuego, un deseo, un anhelo de acercarme más a Dios, a nuestro Padre Celestial, de tener una relación genuina y ser guiado por el Espíritu Santo. Comenzó algo muy bonito. Y empezó esa pregunta, ¿por qué me llenaste? ¿Por qué me tocaste? Si sabías que iba a seguir enfrentando retos en mi vida personal, o sea, en mi mente, en mi corazón, con mi rebeldía, con mi orgullo. ¿Y por qué me hablas? ¿Y por qué me ministras? ¿Y por qué me quebrantas? Porque el Espíritu Santo viene a nuestras vidas si nosotros nos rendimos, pero también viene para dar fruto en nuestras vidas. Y todos conocemos o hemos escuchado de los 9 frutos del Espíritu. Para eso está el Espíritu Santo de Dios. Y quisiera que podamos ver algo muy interesante que podemos ver en el libro de Hechos, que es dicho que se puede decir como que marca el inicio de la iglesia de Cristo, ¿verdad? O la misión de la iglesia. Obviamente, el plan de redención y restauración con la humanidad empieza cuando Dios le da la promesa a Abraham y habla claramente con él y le dice que de él y de su descendencia saldrá una nación de la cual también será bendecida todas las naciones. Y ahí empieza el plan de redención, la iglesia, pero su misión no empieza hasta que se derrama el Espíritu Santo en el libro de Hechos. Obviamente, Jesucristo morir en la cruz, tú y yo no somos salvos, no podemos ser redimidos, no podemos estar conectados, there's no other way, no hay otra manera de venir al Padre sino a través de Él. Y al Él morir y resucitar en la cruz, ese pacto, esa promesa, todo eso que fue establecido a Abraham y todas esas reglas y leyes y sacrificios, todo eso fue cumplido por Jesús. Pero aún Jesús les dice a sus discípulos, pero no salgan todavía hasta que mi Espíritu Santo no los toque, no los llene. Hasta que esa promesa que yo les he dado
no venga a ustedes y los llene de poder. No se muevan hasta ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué me llené? ¿Por qué el Espíritu Santo me llenó? Me tocó. ¿Por qué Jesús les dice espera? Y quisiera que veamos varios ejemplos en el libro de Hechos de cómo nos enseña, ¿verdad? El libro de Hechos nos enseña cómo el reino de Dios y su misión es establecido por el poder y la guía del Espíritu Santo. Uno de los ejemplos que a mí me ministra mucho es el ejemplo de Pedro y cómo el Espíritu Santo le da valentía en Hechos capítulo 4 versículo 8 para predicar a los líderes hebreos, la misma gente que crucificó y mató y persiguió a Jesucristo. Y el Espíritu Santo lo llena con denuedo después de ser lleno en el día de Pentecostés para predicarle a ellos mismos. A Esteban dice que lo destacaban por ser lleno del Espíritu Santo y lo destacaban para servir a los demás también. Dijeron, ese que está lleno del Espíritu Santo es el que debe estar sirviendo a la gente en necesidad, a las viudas, sirviendo mesas. También el mismo Esteban es lleno del Espíritu Santo para atreverse a predicar en las sinagogas de Jerusalén. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 6, versículo 10. A Felipe, en Hechos capítulo 8, el Espíritu Santo lo guía y le habla y le lleva a acercarse al carro de un eunuco de Etiopía. Acercarse a él. Imagínate tú de momento en cualquier intersección de tu ciudad, de tu vecindario, que el Espíritu Santo te diga en una luz roja, acércate a ese carro. Obviamente hoy en día a lo mejor suena un poco raro, pero así fue. El Espíritu Santo le pone en el corazón a Felipe, acércate a ese carro. Y al acercarse a esa carreta en ese momento, obviamente, al acercarse a ese hombre, se da cuenta que este eunuco está leyendo el libro de Isaías o scroll, las cartas de Isaías, ¿verdad? De Isaías, del profeta Isaías. Y Felipe le pregunta, ¿sabes lo que estás leyendo? Y el eunuco muy honesto le dice, no tengo ni idea si no hay nadie que me lo explique. Felipe ahí en ese momento entendió y fue guiado por el Espíritu a acercarse a alguien con una necesidad que estaba listo para recibir la salvación, anhelando, deseando un cambio en su vida. Hasta el punto que el mismo hombre cuando dice, reconozco y necesito ese evangelio que me estás predicando de ese Jesús que acaba de ser sacrificado hace 40 y pico, 50 días atrás, lo acepto como mi Señor, como mi Salvador. El mismo eunuco le dice, ¿y por qué no me bautizas aquí mismito en esta agua que podemos encontrar? Hasta ese punto lo guía el Espíritu Santo a Felipe. El Espíritu Santo no permite a Pablo en Hechos capítulo 16 versículos del 6 al 10. No permite a Pablo predicar o a llegar a Asia. Le revela la visión del hombre en Macedonia, la cual lo lleva a Filipos y ahí empieza su primera misión en Europa. En Grecia empieza la evangelización de Europa. También en Hechos capítulo 19 versículo 21, Pablo es guiado al peligroso viaje a Jerusalén y estamos viviendo en tiempos, se podría decir un poco parecido a ese peligro que Pablo se encontraba en esos momentos, donde hay violencia, donde hay todo tipo de indiferencias, de situaciones políticas peligrosas. Lo vemos en otras partes del mundo, lo vemos aquí también en los Estados Unidos. A lo mejor si nos está viendo de otro país, sucede en tu país también. Y es una realidad de nuestros tiempos que también Pablo vivía en esos momentos. Y el Espíritu Santo lo guía a través de todos esos peligros y los lleva a través de Jerusalén predicando el Evangelio. En Hechos capítulo 20, versículo 22, el Espíritu Santo guía a Pablo a predicar en Roma. Dice la palabra, aún enfrentando peligro sin saber lo que le esperaba. That's interesting. Para mí eso es muy interesante. El Espíritu Santo
se derramó sobre estos hombres y derramó, su poder se derramó en el día de Pentecostés. Pedro predicó su primer sermón lleno del Espíritu Santo y se convirtieron más de 3,000 personas en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué decir y levantarnos todos los días y decir, Espíritu Santo, lléname? Espíritu Santo, lléname. ¿Por qué hacer esa declaración? Es necesario e importante que entendamos. ¿Por qué? Porque hay una misión. Y la única manera que tú y yo vamos a lograr esa misión que Dios ha puesto en nuestra generación es a través del poder, la guianza del Espíritu Santo y predicando el Evangelio que el Espíritu Santo revela a ti y a mí. El día de Pentecostés puede ser considerado el día que nació la misión de la iglesia. Ahora, ¿cuál es esa misión y cómo la recibieron? La misión lo vemos en Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Es la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de ser usados por su poder, por su Espíritu Santo para orar por los enfermos y se sanarán. Esa es la misión que tú y yo tenemos. Quisiera que, si tienes tu Biblia, vamos a Lucas capítulo 24, que también nos habla de la misma gran comisión de una manera un poco diferente. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos del 44 al 49. Dice la palabra. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Acuérdense, yo les di esta comisión ya yo les mandé a hacer esto. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, la gran comisión, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús les dio una misión, pero les dijo, espérense hasta que no reciban el poder que yo les he prometido desde lo alto. Y miren, vamos a seguir leyendo ahora en Lucas 24 del 50 al 53. ¿Por qué? Porque aquí viene cómo ellos llegaron a esa misión. Cómo ellos llegaron a recibir ese Espíritu Santo, a provocar que se derrame el Espíritu Santo sobre sus vidas. Dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Los discípulos no se quedaron esperando, solamente mirando, como podemos leer en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 11. Dice que se quedaron así, pero que 2 ángeles se le aparecieron y le dijeron, no lo esperen así, no, regresen a su hogar. Regresen de donde vienen. Y mira cómo ellos regresan adorando a Dios, teniendo una relación íntima con Él, paseando tiempo en su presencia, buscándole. Dice la palabra que el que no pide, no recibe. Que el que no toca, no se le abre. ¿Verdad? Entonces tú y yo tenemos una responsabilidad. Y para poder recibir esa llenura del Espíritu Santo, tú y yo tenemos que aprender a tener un tiempo de intimidad con Dios. Todos los días, con su Espíritu Santo, clamando a Él, buscando, pidiendo, lléname, lléname. Vivimos en tiempos donde hay grandes necesidades, hay todo tipo de adicciones, de depresión, de ansiedad, de tentaciones, tantas cosas que el enemigo tiene tanto control sobre nuestra generación y sobre nuestra sociedad.
pero hay una gran necesidad y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder marcar una diferencia en nuestra generación. Tú y yo necesitamos aprender a buscar a Dios en nuestro momento secreto. Buscar de Él hasta que Él nos llene, hasta que su gloria, su poder, su presencia, su espíritu, su poder esté sobre nosotros, su unción para predicar ese evangelio. Y continúa diciendo, vamos a Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14. Rapidito, Hechos, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14. Dice: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos adorando, todos orando, todos invocando el nombre del Señor, todos buscando, clamando al Señor, adorándole, así como leímos ahora, adorando a Dios, teniendo tiempo de intimidad con Él, pasando tiempo en su presencia, conociendo su corazón, diciéndole: Señor, me rindo ante ti, me rindo ante ti. Como les contaba al principio, ese muchacho a los 16 años, cuando tuvo su primer encuentro con el Espíritu Santo, tuvo que regresar a casa, y ese muchacho soy yo, tuvo que regresar a casa y decir: ¿sabes qué, Señor? Me acabas de hablar, me acabas de ministrar, te acabas de aparecer en mi vida como nunca antes, pero sigo siendo igual, necesito más de ti, necesito más de ti. Y a lo mejor esto es para alguien que está viendo este mensaje hoy en día, porque a lo mejor tu relación con el Señor ha sido un poco pasiva o ha sido un poco egocéntrica. Y lo digo con todo respeto, pero lo digo como una realidad de nuestra generación, porque somos una generación que vive mucho más para el yo que servir a los demás. Y Dios hoy en día nos está diciendo: yo necesito un pueblo. Yo necesito una generación, yo tengo una misión para ustedes. Hay una gran necesidad en este mundo, hay peligros, hay pecado, hay todo. Y hay tanto que se va a perder, hay tantos que se pueden perder. Yo necesito una iglesia que se levante llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de la unción, llenos de la presencia, llenos de denuedo, llenos de poder, llenos con palabras, con unción, listos para servir a los demás, no para juzgar, no para criticar, no para apuntar dedos, no, para servir al prójimo, para marcar una diferencia en esta generación. Seguimos leyendo en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y si tú sigues leyendo el capítulo 2, dice claramente aquí que esas lenguas que el Espíritu Santo les dio y los llenó, se estaban siendo entendidas por muchas personas que estaban ahí, porque dice que se armó como si fuera un tipo de escándalo y se hizo un grupo de gente, ¿verdad? Y nada trae más gente como un grupo de gente, y empezaron a llegar más personas y más personas, y uno dice por ahí: es que esos tipos están medio borrachos, mira, óyelos hablando boberías. Y sale otro a decir: ese no está hablando boberías, él está hablando en mi lenguaje. Y sale otro por acá: sí, no, espérate, ese otro no está hablando de boberías, él también está hablando en mi lenguaje. Y el otro: no, ese también está hablando en otro lenguaje. Y el capítulo 2 explica todas las lenguas y las naciones que estaban siendo habladas y representadas en este momento, lo cual cumple esa promesa de la misión cuando fueron llenos del Espíritu Santo, de predicar el Evangelio a todas las naciones. Y Dios
He showed off at that moment. O sea, él hizo tremendo show porque dijo, no solamente los voy a llenar del Espíritu Santo y van a predicar mi evangelio, pero hasta les voy a dar nuevas lenguas para que lo hagan en otros idiomas también. Now that's powerful. Eso es poderoso. Y eso es una iglesia llena del Espíritu Santo. Esos son hombres y mujeres creyentes llenas del Espíritu Santo. Y mira lo que dice más adelante. ¿Por qué? Porque Pedro, en ese momento, el Señor lo lleva a dar un discurso, una prédica, un testimonio, una administración, un tremendo mensaje, tremendo sermón que Pedro tira ahí. Les invito a que en su propio tiempo lean Hechos capítulo 2. Pero dice en el 37 al 47, vamos a leer el final del capítulo 2. Dice, y con esto termino. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Prepárense, que ahora que ustedes reconocen el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, esa promesa y ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el poder y el plan de nuestro Padre Celestial de redimir a cada uno de nosotros a Él, regresarnos a Él y tener una relación con Él. Ahora, arrepiéntense, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Wait a minute. Todo empieza otra vez. Tú eres salvo para también recibir el Espíritu Santo para que seas usado para salvar a los demás. Para poder dar por gracia lo que por gracia has recibido. Cuando decimos hoy, Espíritu Santo, lléname, no es para que tú y yo, igual lo digo con respeto, no es para que tú y yo sintamos un calor, un escalofrío y tengamos un tiempo bonito, llorando, riendo, gozándonos, revolcándonos en una iglesia. No, es para ser llenos, para salir y marcar nuestra generación. Y sigue diciendo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, como dije ahorita. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice perseverando unánimes. Todos, a todos, cuando el Espíritu Santo vino y la palabra y el evangelio de Jesucristo les marcó su corazón y reconocieron su pecado, reconocieron su gran necesidad, lo que les hacía falta, que era la salvación y el perdón de pecados y esa llenura, ese poder del Espíritu Santo en sus vidas, dice que todos perseveraron unánimes. Perseveraron es que tuvieron victoria. Siguieron echándose adelante. Hasta se pudiera decir lo que suena como una palabra rara. Prosperaron. Y no hablo de dinero, de finanzas, de recursos, no. Sino que cumplieron con su misión. Porque prosperar es cumplir con tu misión. Es poder saber que estás criando una familia que ama y teme al Señor. Es poder saber que estás viviendo una vida que honra a tu Padre Celestial. Una vida que testifica, una vida que le ministra a los demás. Mi abuelo decía, predica y si es necesario usar palabras, úsalas. En otras palabras, que tu testimonio, que tu vida, que tu diario vivir sea un ejemplo del Evangelio y del Cristo que vive en ti. No podemos decir que somos cristianos solamente porque vamos a la iglesia el domingo, solamente porque atendemos a un grupo de hogar o porque sabemos mucha palabra. No, podemos decir que somos cristianos porque nos parecemos a Cristo. Y cómo tú y yo podemos aprender a parecernos más a Cristo cuando somos llenos del Espíritu Santo. Yo no sé para quién es esta palabra, yo sé que es para mí.
Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo cada día más y más y más para parecerme más a Cristo, para ser más como Él. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esa parte, para terminar, me ministró mucho. Yo me crié en un hogar cristiano, sirviéndole al Señor, y esto lo uso como testimonio. Yo sé lo que es salir a evangelizar, a pasar tratados, a invitar a personas, a los jóvenes, a esto y esto y lo otro. Pero mira el ejemplo de Felipe. Dice que el Espíritu Santo lo lleva al lugar correcto, donde había necesidad. Y al él hacer una simple pregunta, ¿entiende lo que estás leyendo? Ya el eunuco estaba listo. Y dijo, no tengo a nadie que me lo explique. Tan pronto Felipe le explicó el poder, el mismo poder del Evangelio y del Espíritu Santo, llevó a ese eunuco de Etiopía a arrepentirse y aceptar a Jesucristo. No hubo estrategia, no hubo planes, no hubo que si el libro de tal y esto y lo, aunque todo eso es bueno y creo que Dios ha dado mucha sabiduría a nuestra generación. Pero hubo una relación con el Espíritu Santo. Hubo una llenura del Espíritu Santo. Hubo poder del Espíritu Santo por encima de toda estrategia. Por encima de todo plan. Por encima de todo nombre. Por encima de cualquier cosa. Hubo el poder del Espíritu Santo. Y dice que el mismo eunuco fue. Él mismo dijo. Ahora mismo quiero aceptar a ese evangelio. Ahora mismo bautízame. Y dice que el Espíritu Santo se lo arrebató. Dice que el Señor arrebató a Felipe y se lo llevó para otro lugar. Y que él nunca lo vio, pero se fue gozoso. ¿Por qué? Porque no se trataba de Felipe. No se trataba de los pasos que Felipe le presentó. No, se trataba de que el eunuco en ese momento y ese día también fue lleno del Espíritu Santo. Y recibió perdón de pecados a través del poder del Evangelio de Jesucristo. Iglesia, para eso tú y yo hemos sido llamados. Para eso hemos sido rescatados. Para que podamos ser porteros, instrumentos en las manos de Dios para llevar su Espíritu Santo y testificarlo. Y si es necesario usar palabras, las usaremos. Pero que nuestra vida y nuestro diario vivir sea un ejemplo del Cristo que vive en cada uno de nosotros. Yo quiero exhortar a cualquier persona que está conectada con nosotros, que está viendo este mensaje a través de nuestra página o el canal de YouTube, however it is, como quiera que lo estés viendo. Por encima de este canal, de este mensaje, de que yo le estoy compartiendo, lo más importante es que al terminar este mensaje, vayamos tú y yo a correr, a pasar tiempo con Dios y pedirle a su Espíritu Santo que nos llene para que tú y yo marquemos una diferencia en nuestra generación y podamos ser instrumentos para establecer el reino de Dios en esta generación, en estos tiempos que tú y yo podemos ver que hay una gran necesidad. Hay muchos hombres y muchas mujeres, igual como ese eunuco, que lo que están esperando es una persona llena del Espíritu Santo. No con estrategias, no. Llena del Espíritu Santo, que se le acerque y le diga, te puedo explicar lo que te falta en la vida. Te puedo explicar lo que yo veo que hay algo que te sucede. Yo veo que estás batallando con depresión. Veo que estás batallando con ansiedad. Mi hermano, mi hermana, compañero, hermano. Veo que estás atravesando una dificultad. Veo que las cosas no van bien. Pero te puedo decir, te puedo explicar por qué. Porque falta Cristo en tu vida. Falta el perdón de pecados que solamente Jesús puede brindar. Que el Señor hoy nos dé esa convicción a entender que tú y yo podemos ser parte de establecer instrumentos en sus manos para establecer su reino y marcar una diferencia en nuestra generación. Que Dios te bendiga.